Gracias por inscribirte a este curso gratuito para afrontar el dolor. Te felicito realmente por estar involucrándote en tu desarrollo personal, involucrándote en nuevas técnicas para manejar tu emocionalidad. Te felicito porque es un camino hermoso y estoy muy contenta de poder ayudarte en este sentido. Así que, bien. Vamos a hablar de el dolor emocional. Vamos a darle una vueltita de rosca a lo que significa dolor emocional, ¿sí? ¿Qué hay atrás del dolor? Si se puede evitar el dolor. ¿Para qué evitarlo? ¿Sí? ¿Tengo que sufrir? Son todas las preguntas que están dentro de esta interpretación y esta guía de ayuda para afrontar el dolor emocional. Cómo prepararnos para el viaje del dolor emocional, cómo eliminar las críticas, desactivar la bomba, fluir en el silencio, aceptación. Eso es todo lo que vamos a ir hablando respecto a el dolor emocional y cómo afrontarlo. Así que, bien, empecemos. ¿Qué es el dolor emocional? El dolor emocional es una respuesta automática que puede paralizarnos, enfurecernos y en los peores casos lastimarnos severamente. El ser humano nunca jamás buscará autodestruirse. Nuestro cerebro primitivo se las ingenia siempre para sobrevivir. O sea, nuestro estado del ser es el balance, el equilibrio y siempre sobrevivir. Es nuestro instinto primario. Siempre va a intentar estar a salvo y nuestro subconsciente nos va a querer proteger a toda costa. Incluso utilizando mecanismos psicológicos de los cuales a veces en la realidad luego se genera una distorsión, pero siempre va a ser desde todos los puntos y ámbitos físicos, mentales, emocionales, intentar protegernos de lo que cree que está mal, de lo que cree que nos va a lastimar. En esas distorsiones y resistencias es cuando se genera el dolor emocional. Como dije, es nuestro instinto primordial. Por lo tanto, lo que vemos como reflejo de autosabotaje, actitudes tóxicas, etc., son mecanismos de nuestra psiquis que develan nuestro estado del ser. Si nosotros nos ponemos estas resistencias y estas actitudes y este tipo de mecanismos de los cuales uno puede decir esto no está bien, incluso esas situaciones e incluso esas acciones son para una protección del ser y develan cuál es el estado en sí de esa persona. El estado del ser. Esto devela lo que está en los planos subconscientes, que al no tratarse pueden derivar en condiciones clínicas complejas y desórdenes psicológicos como la depresión. En estos casos siempre hay que buscar ayuda profesional con urgencia. No siempre son... hablar del subconsciente no quiere y de sus mecanismos de defensa no quiere decir que vamos a estar tratando con problemas mentales, entre comillas, o situaciones de las cuales vamos a necesitar un empuje increíble y estamos hablando de un desequilibrio total. No. Esas también son ideas y percepciones de lo que es la salud mental y de lo que es el subconsciente, lo que es lo mental, que no son lo concreto y no son la realidad. Cuando yo digo realidad es lo que se integra como, o lo que podríamos integrar como más amplio, como más equilibrado de lo que es lo real y que podríamos tomarlo e integrarlo como algo que es una verdad extendida, digamos, como para no decir que esto es la verdad, ¿sí? Sino como la verdad más amplia del espectro de esta situación, de lo que es el subconsciente en este caso.
En este sentido, cuando hablamos de este tipo de situaciones y estos mecanismos de defensa, que en realidad son mecanismos de defensa de nuestra mente, de nuestro subconsciente, creemos que vamos a estar lidiando con situaciones complejas y con desórdenes, distorsiones muy grandes. Pero no necesariamente, ¿sí? No necesariamente tienen que ser distorsiones de las cuales no se puede salir. Simplemente son estados del ser, son estados que se pueden sanear. Y estoy completamente segura de que se pueden sanear. A veces necesitamos encontrar la clave, el momento, el lugar, la actividad que nos ayude a desenrollar o que nos ayude a volver a equilibrar esa energía, erradicar ese patrón de comportamiento o limpiar de alguna manera ese momento para que esa actitud se elimine o en realidad se transmute, se transforme, que es lo que estamos buscando. Y cuando se generan este tipo de situaciones es porque hay resistencias. Esos son los desórdenes y esas son las actitudes que nosotros consideramos como desequilibrio. Son las resistencias. Y el dolor emocional es una resistencia. Es que realmente el dolor emocional es una respuesta necesaria de la psiquis para proteger mucho más, para protegerse. Es una respuesta, ¿sí? Es como una capa protectora. El dolor sirve como canalizador. Es la transmutación de cierta situación, de cierto pensamiento. El tema es cuando ese dolor emocional se sigue repitiendo en el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una discusión con alguien, si yo tengo una discusión con alguien y quedo herida por esa situación emocional y la sigo repitiendo, y la sigo repitiendo, y la sigo repitiendo, cuando no hay más esa discusión, entonces quiere decir que ahí estoy teniendo un patrón de comportamiento que tengo que sanar. Y que ese dolor emocional que en un momento me sirvió como respuesta necesaria, ya no lo tengo que seguir arrastrando. Nosotros tenemos apego a ese cierto tipo de emociones porque evidentemente quizás subconscientemente necesite de alguna manera revisar otro tipo de hechos, porque ese momento me hizo recordar a otros hechos, mejor dicho, en los cuales tengo que empezar a sanear, porque es un aviso de que hay algo que necesito limpiar, transmutar, para decirlo de la mejor manera. Entonces, lo que hay que tener en cuenta con respecto al dolor emocional es que es una resistencia y que es una expresión y que casi siempre deriva de un pensamiento, una situación, sí, pero de un pensamiento. Es lo que yo creo, lo que yo interpreto frente a lo que está sucediendo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser algo, porque puedo malinterpretar, ¿sí? Por ejemplo, en una discusión puedo malinterpretar, puedo no estar viendo todas las aristas de la situación y me puede llevar a un dolor emocional porque yo malinterpreto que esa persona en ese momento en particular me dijo tal cosa, por lo tanto me duele, por lo tanto no hago una catarsis correspondiente con ese dolor emocional, porque lo repito y porque termino, por ejemplo, creyendo que ese dolor emocional es lo que soy y no es así. No es así. Es un recurso que tiene la mente, es un recurso que tiene la psiquis frente a ciertas situaciones que puedo malinterpretar. Y tengo que tener en cuenta que ese dolor emocional no es necesario en ciertos momentos. Entonces, el dolor es una sensación real, por supuesto que es real. Pero es eso, ¿sí? Proviene del sentir. Es esta expresión que se desencadena frente a sucesos traumáticos o eventos que no están acordes a nuestros criterios de felicidad, paz, equilibrio. Bien, ¿qué hay atrás del dolor? ¿Qué es lo que hay atrás de esa manifestación de
dolor emocional. Si el dolor es una expresión, podemos decir que detrás de él hay otra cosa, ¿no? Es una expresión de mi psiquis, por lo tanto, hay algo detrás de eso. Entonces el dolor puede producirse, ¿sí? El dolor puede producirse por insatisfacción, por tristeza, pena, ira, baja autoestima, resentimiento, por el apego, incluso por un patrón generacional. Pero fundamentalmente están ligados a un pensamiento, ¿sí? Todas las emociones están ligadas a un pensamiento, ¿sí? El dolor emocional está ligado a un pensamiento, ¿sí? Es un choque de criterios en el procesamiento de la realidad. Por eso, ahí cuando hablamos de el procesamiento, ¿sí? De lo que interpreto, de lo que me sucede, ahí es cuando yo puedo llegar a encontrarme con este abanico de lo que significa el dolor emocional, porque tiene un montón de facetas también, pero en general el dolor emocional pasa por esa interpretación de lo que me sucedió a mí en cierta situación. Y cómo provoca, cómo integro yo eso, cómo lo asimilo. Si esa realidad choca contra lo que yo pienso, ese pensamiento me va a generar inconscientemente, ¿sí? Esta realidad la tengo que, de alguna manera, siento que subconscientemente va a tratar de protegerse a través de este dolor emocional. Y es normal, ¿sí? Es normal y está bien en ciertos casos que suceden. ¿Puedo evitar el dolor? Que esto es una pregunta enorme, ¿no? Si yo como coach, como programadora neurolingüística, como persona que me interesa, como persona espiritual que me interesa estar en una vibra positiva, yo voy a querer, puedo evitarlo, porque es un impulso tratar de buscar de evitar el dolor a toda costa. Hay películas, novelas, estudios, publicidades engañosas, toda una cultura con el interés de evitar esta sensación. Todo el tiempo estamos tratando de evitar el dolor. Y hay que aprender a integrar el dolor emocional. No es algo que podamos descartar o borrar una aplicación y ya está, listo. Es algo que ya no lo tengo más, listo, no me molesta. No, porque es una respuesta innata, ¿sí? Es algo que nos ayuda a procesar, a transmutar, a procesar una información que la psiquis necesita de alguna manera sanear, y lo podríamos pasar al nivel espiritual, y es una forma, ¿sí? Una forma mucho más práctica incluso, a nivel espiritual, de transmutar esa energía, ¿no? Cuando duele es que está saliendo. Cuando duele hay algo que se está generando, que me ayuda a integrar esto que me está sucediendo de alguna manera. Por lo tanto, hay todo, ¿sí? Una cultura de intentar erradicarlo cuando se puede integrar, y es mucho más fácil, porque como dijimos en un primer momento, el dolor también se genera justamente porque yo me pongo en resistencia, ¿sí? Porque uno se pone en resistencia ante algo que sucede. Y esa resistencia es la que choca y se produce el dolor, como una cuerda que tira y duele. Por eso la aceptación es lo ideal, ¿no? Esta cultura de querer evitar esta sensación, es ir corriendo detrás de cosas insulsas, de cosas vacías, perdiendo dinero, energía, fuerzas, todo esto, ¿sí? Es un error porque genera aún más dolor. Es como la metonimia del deseo. Una vez que encuentro lo que deseaba, ya no me sirve, y es como nunca terminar. Como no puedo evitar el dolor, y más lo tengo porque es la resistencia que genera a eso. Entonces, mientras más acepto la situación, más integro este mecanismo de defensa
¿sí? Este mecanismo de defensa natural del ser humano, más puedo dominarlo y en realidad lo que debería preguntarme, en vez de si puedo evitarlo, sería cómo puedo utilizarlo. Es raro, suena extraño, pero ¿para qué me sirve el dolor? ¿Sí? ¿Para qué realmente me sirve? En cuestión de certeza, en cuestión de ejecución, en cuestión de praxis. ¿Para qué me sirve? ¿Cómo lo voy a empezar a aplicar ahora cada vez que, si me sucede, cómo lo voy a aplicar? ¿Sí? Primero, ¿me sirve para reajustarme en la realidad? ¿Me sirve para qué me está avisando? ¿Qué significa esto? ¿Para qué? Esas son preguntas fundamentales para empezar a eso, a ver de otras formas, de otras maneras más amables, de otras maneras más amigables, el dolor emocional, ¿sí? No digo que sea grato, para nada. Estamos hablando de dolor, es real, esto es real. Pero ¿cómo le puedo encontrar utilidad a esto que me sucede? Y me parece que la forma más interesante de tomarlo es verlo realmente como una oportunidad, ¿sí? Es una oportunidad de encontrarnos con nuestras fibras más íntimas. Entonces la pregunta correcta sería, ¿para qué quiero evitarlo? ¿Para qué? Si el dolor es una puerta, ¿sí? Es un síntoma, al igual que se refleja en el cuerpo, lo mismo que pasa con lo físico, es lo que me pasa adentro. Entonces, es el espacio que se abre para conocernos aún más y desarmar conceptos, ¿sí? Vaciarnos estructuras psicológicas que ya no sirven. Si se evita, se está escapando de un recurso que está espectacular, pero que además está generando justamente se intensifica justamente lo que quiero evitar. Entonces la aceptación, y no solamente la aceptación y quedarnos como una hermosa planta, que igual a mí no me gusta mucho decir planta porque las plantas hacen millones de cosas más que hacen mucho, digamos, ¿no? Como algo que está ahí inorgánico, somos orgánicos, ¿no? Buscar la actitud orgánica, ¿sí? De esa aceptación, de este lugar, de este momento en donde a mí me está doliendo y lo acepto y lo utilizo. Y ahí me conquisto la situación. Ahí me conquisto a mí misma y lloro y pataleo y etcétera, pero lo utilizo para reforzarme, para desajustar aquello que no me sirve, desecharlo y implantar nuevas cosas, poner de otra manera, ¿no? Buscar, indagar y con amabilidad, ¿sí? Con amabilidad y utilizarlo para eso, para encontrar esas fibras íntimas y sanarlas. Entonces, esta es la pregunta. ¿Tengo que sufrir? O sea, ¿tengo que sufrir sí o sí y estar ahí en el dolor? Y no, eso tampoco es, ¿sí? Porque no hace falta sufrir y caer en el suplicio del dolor emocional en donde no. No, porque dijimos al principio que cuando uno tiene el dolor emocional ante un evento, ante la interpretación de una aparente realidad, ¿sí? De la realidad, desde mi lugar, desde ese momento, esa reacción es la que te ayuda a procesar esa información, quizás mal interpretada, pero con una intención de salvarte de una situación a nivel psicológico, a nivel emocional, ¿sí? El tema es cuando se repite nuevamente en nuestra cabeza, ya tendría que haberse integrado, pero esta es la falta de comunicación con nuestro interior. Entonces se repite el dolor, se repite, y ahí es cuando se genera todo esto, no. Entonces, ¿hay que sufrir? No es un suplicio eterno, es en el momento, es la practicidad de lo que me genera mi psiquis ante una situación. Entonces existe de alguna manera una forma para desajustarle la intensidad a ese dolor, porque ya lo estoy dominando,
Para darnos una idea, pensemos que nos vamos a escalar una montaña. Claramente, si no llevamos los elementos necesarios, no la vamos a pasar muy bien en ese escalar esa montaña, ¿sí? Como si nos mandamos y no tenemos recursos, cosas que son necesarias como unas zapatillas cómodas que sean para escalar y ese tipo de cosas, no llevamos aunque sea un botellita de agua, evidentemente no la vamos a pasar muy bien y eso, bueno, trae consecuencias, ¿no? Se puede hacer, que es lo que venimos haciendo, claramente por no tener cierta gestión de nuestras emociones. Pero si, por ejemplo, prepararíamos bien el equipaje e incluso no sobremanera, sino el equipaje correcto, ¿sí? Podemos hacer de esa experiencia una escalada única, una escalada segura, y es lo mismo que pasa con el dolor, ¿no? Con todas las emociones, cómo llevarlas, cómo guiarlas para sacarle mejor provecho, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos preparamos para ese viaje, sí? Puede ser que estés cargando con más de lo que deberías y es mejor dejar atrás todo lo que no sirve, ¿sí? Lo primero a soltar son aquellas percepciones o visiones de los demás, ¿no? O sea, si yo tengo dolor emocional constante y es que evidentemente estoy en resistencia porque estoy viviendo quizá en un lugar donde me afectan y además tengo una actitud en donde tomo en cuenta comentarios hostiles o estoy en un lugar hostil en donde, bueno, evidentemente no va con lo que yo pienso o lo que yo pienso no va con la realidad. Entonces ahí se genera... Entonces, bien, vamos a sacar... Todo ese equipaje no me sirve. A mí no me sirve la percepción del otro porque necesito primero integrar yo las percepciones, interpretar, darme el espacio para saber qué está sucediendo, darme el espacio de análisis en vez de automatizar gracias a lo que me dice el otro. Necesito, o la otra, o etcétera. Necesito interpretar. Empezar a darme espacio en esa interpretación, darme espacio para pensar. Necesito pensar con eso, con amplitud. Porque en la estrechez no puedo gestionar, ¿sí? No puedo. Entonces con la amplitud ahí voy. Necesito eso, justamente. Si está estrecho porque hay críticas, hay cosas de otras personas. Necesito espacio para trabajar. Esa es la mejor manera, espacio para trabajar. Entonces voy a desechar todo lo que no me sirve. Y en todo lo que no me sirve son esos comentarios que no sirven de los demás y con todo el respeto hacia los demás. Todo el respeto, pero su opinión no es mi propia realidad. Entonces voy a distanciarme y liberarme de la opinión ajena. Empezá entonces a despegarte de las críticas porque ya tenés suficiente con tus propias perspectivas a desanudar o fortalecer, ¿sí? Ya es todo un mundo. Por lo tanto, que el comentario ajeno no influya. Y ahora vamos a desactivar la bomba, así le digo yo, desactivar la bomba. Antes de que estalle todo, hay que desactivar los pensamientos automáticos, esos que sabes que van a detonar en tu mente, ¿sí? ¿Qué son esos pensamientos? Negativos, poco prácticos, dramáticos, ¿sí? Y sobre todo, ese circuito en loop de víctima. Porque la situación de ponerse en víctima no me deja gestionar. Por lo tanto, volvemos a esta situación. Si yo me siento víctima, voy a estar cargando con esta mirada ajena constantemente y no tengo espacio para gestionar. Y yo lo que necesito es gestionar este dolor. Denme espacio para gestionar este dolor, ¿sí? Entonces, este loop de víctima no me va a ayudar a moverme, a desanudar esta situación de dolor emocional, ¿sí? Entonces sacamos el victimismo. No, pero a mí no me pasó tal cosa bueno, está bien, listo, aceptamos que te pasó, pero podés gestionarlo. La víctima no gestiona, la víctima es víctima, ¿sí?
Y es difícil, yo sé que es, yo sé que es complicado entenderse también como víctima, entender que uno puede en realidad gestionar, ¿sí? Y si lo que te pasó y lo que te está doliendo es gravísimo, ¿sí? Igualmente lo puedes gestionar, ¿sí? Esto es fundamental entenderlo porque vos sos la o el o le único que puede salir adelante. A veces nos faltan los recursos, a veces faltan estos recursos, pero más allá de que te haya sucedido la calamidad más grande, vas a poder gestionar sacándote la actitud de víctima. Estamos todos acostumbrados, la mayoría estamos acostumbrados a eso, pero es por la falta de entendimiento, algunos le dicen madurez emocional, para mí es la falta de recursos, de conocimiento de uno mismo. Te aseguro que podés cumplir muchos más roles que solo ser la víctima de la película, ¿sí? Entonces puedes investigar otras opciones, otros personajes, ¿sí? Intenta observarla, ser observador primero de la experiencia desde otro ángulo. Fluir en el silencio, ¿sí? Recordá que el dolor es una sensación. Recordá que el dolor es una sensación. Por lo tanto, no le pongas nombre. No le pongas nombre, ¿sí? Fluí con él. Fluí con el dolor. No te resistas, fluí. Si te está agarrando como esa sensación de el nudo en la garganta, que no esté ahí el nudo, la regalo. No le pongas nombre, no digas, esta hija de mí. No. No, fluí con el que salga, no te lo comas, no se coman los dolores emocionales, no se lo coman, ¿sí? Porque eso se convierte luego en enfermedad, no se lo coman, lárguenlo de una manera amable, de una manera zen, de una manera diferente, ¿sí? De una manera de un alto nivel de conciencia, de una manera donde hay aceptación. Y esa situación es muchísimo más fácil de gestionar y que me va a develar mucho más que cualquier otro dolor incrustado, mal atravesado, que no me va a servir para nada, simplemente se me va a pudrir ahí en la mente, en la garganta. No. Yo tengo que dejar que destape lo que haya que destapar, que se vaya, que se desagote, que se transforme, ¿sí? Que fluya, ¿sí? Que fluya. Cuando decimos silencio no quiere decir que nosotros estemos ahogando el dolor, no. El dolor es y va a seguir siendo siempre, ¿sí? Está hablando de resistencia, por lo tanto tiene que fluir. Cuando hablamos de silencio, en realidad lo que estamos diciendo es que la mente no intervenga más en esa situación. No dejemos que la mente nos lleve, porque si no ahí entramos en los circuitos de dolor constantes, de dolor emocional constantes. No, que la mente, que la mente haga silencio. No se le pone nombre, no le ponemos nombre a... No en esta etapa de dolor donde está abierto, ¿sí? Si aparece un pensamiento, lo dejamos que se vaya, porque no se lo vamos a adjudicar, ¿sí? Cuando digo no le pongamos nombre es... No adjudiquemos ese dolor que puede salir en cualquier otro momento y que capaz que esté evocando otra situación. No se lo vamos a adjudicar a cualquier cosa o a cualquier situación que se nos presente. No. Que fluya, porque si no la mente, lo empieza a dominar la mente y tiene que dominarlo el espíritu, digamos. Tiene que dominarlo el corazón, en este sentido, que es el que se encargaría de equilibrar esta situación, ¿sí? Que no se desborde, lastimando aún más, ¿sí? Entonces hay que enfocarse en atravesar el dolor, ¿sí? Y dejar que éste se desagote.
Y por último, por sobre todas las cosas, es aceptar. No te resistas. Mientras más rápido lo atravieses, mejor vas a recuperarte. Y a veces sí podemos volver a caer. Es normal, porque esto lleva tiempo dominarse, conocerse. Lleva tiempo eso, conocerse, interpretarse, reinterpretarse, ¿sí? Poder guiarse. Aprender a guiarse a uno mismo o una misma. Lleva tiempo, entonces amabilidad ante todo, ¿sí? Son experiencias que te pueden llevar a un lugar mucho mejor. Eso es importante que lo tengas en cuenta. Realmente te pueden llevar a un lugar mejor, porque un dolor es una oportunidad, ¿sí? Tiene otra arista, aunque bueno, es dolor, ¿sí? Pero busquémosle la utilidad real, que nos ayude a estar en un lugar mucho mejor, porque si lo vamos a pasarlo, bueno, entonces le damos una utilidad, ¿sí? Y lo más importante es ser amable. Sé amable siempre ante cada proceso. Si no te cuestiones ni te juzgues, ya nos acostumbramos a cuestionarnos, ¿y por qué estoy no? Y bueno, pero al final yo hice, no, ya está. No te juzgues, no te cuestiones, no te critiques, no lo intensifiques, ¿sí? No te proporciones más dolor, porque no es necesario. Entonces ese dolor emocional tiene otra función, puede tener otra función, le podés dar otra utilidad o una utilidad, le podés dar una utilidad, ¿sí? Todos estamos escalando nuestras propias montañas. Algunas son más altas, con climas diversos, otras pequeñas, con geologías físicas tan particulares que cada uno se vuelve experto también de su propio viaje, ¿no? Es muy particular. Entonces no nos juzguemos, ni nos cuestionemos, ni la comparación, ni nada de eso. Amable en el proceso de cada uno, respeto hacia uno por pasar. Todos y cada uno de los dolores emocionales de nuestras vidas, ¿sí? Así que esas son mis recomendaciones. Yo creo que si llegaste hasta acá y escuchaste todo es porque realmente estás lista para embarcarte en una nueva aventura, ¿sí? Y convertir tu dolor en una experiencia positiva. Son conceptos que nos ayudan, ¿sí? Que nos dan una nueva perspectiva. Seguramente que quizás si estás pasando por dolor emocional, vas a decir, pero Carol, la verdad que no, bueno, tratemos de que no. Simplemente son recursos nuevos de una nueva perspectiva que te van a ayudar y que se van a ir integrando. A veces no son a la primera, ¿sí? La mayoría de las veces es tu propia construcción, entonces te van a ir ayudando, ¿sí? Porque hay una nueva alternativa dentro de la mente. Hay una nueva alternativa. Si no la habías visto, ahora se va a ir asimilando. Y esto te va a ir ayudando igual, ¿sí? Cada uno tiene la opción y sí, es libre de elegir qué hacer y qué no. Pero en estas situaciones subconscientes, donde, bueno, a veces no entendemos qué es lo que nos está pasando, está bueno tener la alternativa de conocimiento, empezar a integrarla y bueno, ir ayudándose a uno mismo también. Así que, bueno, recordad que tenés más cursos gratuitos en cielonuevo.wispu.com, que podés seguirnos en nuestra página de Cielo Nuevo, cielonu.blogspot.com, y en nuestra página también de cursos en cielonuevocontents.blogspot.com.